Más glorioso de lo que mis ojos ven, danzando sobre montes y collados, viene nuestro Rey.
reinas con poder, cabalgas sobre nubes, mi Dios, mi Rey. Nada puede contener su majestad, sobre todo está y digno es. Te adoramos, te exaltamos, cantamos a ti. Muéstranos tu gloria, Señor. Dios eterno, reinas con poder, cabalgas sobre nubes, mi Dios, mi Rey. Nada puede contener su majestad, sobre todo está y digno es. Te adoramos, te exaltamos, cantamos a ti. Muéstranos tu gloria, Señor. Poderoso y hermoso, reinas con poder. Poderoso y hermoso, reinas con poder. Reinas con poder. Ahí donde están, levanten sus manos, comiencen a adorar al Señor. Exalta el nombre del Rey. Oh sí, Señor, toda de mí, mi Dios. Te adoramos, te exaltamos, cantamos a ti. Muéstranos tu gloria, Señor. Poderoso y hermoso, reinas con poder. Poderoso y hermoso, reinas con poder. Reinas con poder. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza.
Hermanos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Espero que junto con sus familias estén teniendo un muy buen día y que todo lo que estén haciendo hasta el día de hoy, sea en casa, sea en sus trabajos o donde sea que estén, el Señor les esté bendiciendo, los esté prosperando. Y me da mucho gusto también tener esta oportunidad del día de hoy poder compartir con ustedes algunos asuntos que el Señor ha estado hablando a mi vida respecto al tema de esperar. En estos tiempos, esperar creo que ya se ha convertido casi en una forma cotidiana de la gente. Estábamos esperando que pronto terminara la pandemia y pues no ha pasado y seguimos esperando. Muchos están desesperados, otros ya tienen una vida rutinaria otra vez casi normal. Algunos otros como que no les ha importado mucho el tema y pues son todavía más normales como llevaban sus vidas antes. Pero este tema de esperar, híjole, creo que para muchas personas es muy complicado y quiero comenzar con Hebreos capítulo 11 versículo 1, en el cual pues la mayoría de nosotros conocemos este pasaje y me gustaría que me acompañaras a leerlo. Dice así, Hebreos capítulo 11 versículo 1, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos, es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Pues para muchos, como les comentaba, ha sido complicado y es complicado el tema de la espera. En muchas áreas y en muchas circunstancias, esperar casi siempre es complicado. Y porque involucra, por mencionar algunos factores, un cierto nivel de incertidumbre, en algunos otros casos temor, desconfianza, intranquilidad, a veces o muy frecuentemente involucra el desánimo en la vida de las personas y esto genera luchas internas en nuestra vida que si no estamos preparados y si la palabra del Señor no está presente en nuestro corazón, nos puede llevar a la desesperanza y a estar derrotados. Sin embargo, creo también que el asunto de esperar está muy relacionado con la fe. Esta fe que nos hace creer que las cosas van a salir bien o que nos hacen estar creyendo que va a suceder algo, que se va a resolver la situación en la que estamos, que vamos a salir adelante. Y por eso digo que creo muy firmemente que el esperar está relacionado con la fe. Me gustaría tocar algunos puntos respecto al esperar. Y el punto número 1 que quisiera mencionar es que no todo lo que yo deseo o todo a lo que yo aspiro siempre lo voy a obtener. La verdad es que no. Y podría sonar un poquito contradictorio al tema de esperar, porque pues si estamos diciendo que esperar es creer en que va a suceder algo bueno o algo positivo, o que o que en esa espera tenemos un vislumbre de esperanza, y de pronto el punto que estoy mencionando dice que no todo lo que deseo siempre lo voy a obtener, podría ser un poco contradictorio. Pero la realidad es que la palabra de Dios, en algunos pasajes que quiero que me acompañen a leer, así lo menciona. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 24, versículo 6, dice lo siguiente: no vayas a la guerra sin consejo, porque la victoria depende de que tengas muchos consejeros. Este versículo nos está diciendo que podemos tener proyectos y podemos tener planes, podemos estar pensando en tomar decisiones pronto, pero que es importante no tomarlas a la ligera y no actuar inmediatamente. En la semana algunas oportunidades se han presentado aquí en casa
y de pronto la emoción y el decir, órale, suena bien, hagámoslo. Se ha presentado las oportunidades. Y en mi mente siempre está este versículo, a ver si vas a tomar una decisión. Eh, bueno, medítalo, platícalo y consúltalo también. Ve y platica con alguien que tenga más experiencia, que tenga un cierto nivel de sabiduría y espera a tomar una decisión. No te precipites. Y entonces en ese inter, pues no lo que deseo, no lo voy a ver resuelto o no lo voy a obtener inmediatamente. Y creo yo que es muy importante que cada vez que estas oportunidades se presenten a nuestra vida, nos consideremos a nosotros mismos primeramente y consideremos también el consejo de los demás. Otro versículo en el mismo libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 33, que por cierto me gusta mucho este verso, dice, podrás tirar los dados, pero el Señor decide cómo caen. Igualmente, aún como cristianos, aún como creyentes, podemos tomar la iniciativa de ciertas cosas y tomar decisiones que por supuesto vamos a ser responsables en el futuro de las consecuencias. Pero en muchas veces, yo creería que en casi todas las ocasiones cuando el Señor es nuestro centro y es nuestra prioridad y constantemente oramos para que Él tome el control de nuestra vida y que su gobierno esté en nuestra vida, Él siempre va a intervenir aún en nuestras decisiones. Y como dice este verso, ¿no? Yo puedo decidir, puedo planear, puedo tener proyectos en mente, pero el Señor al final del día es quien va a decidir qué va a pasar. Y nuevamente, en ese inter, yo tengo que estar consciente de que si las cosas no salen como yo esperaba o que no estoy obteniendo lo que quería, yo tengo que esperar, esperar y confiando en que el Señor tiene el control de las cosas. Otro pasaje en Proverbios capítulo 14, versículo 12, dice que delante de cada persona hay un camino que parece ser correcto. Termina diciendo una frase muy contundente que es, pero termina en muerte. Bueno, es cierto, para muchas personas, e incluso pienso que también para algunos creyentes, han habido decisiones que pensando que son buenas, y teniendo las mejores intenciones terminan siendo desastrosas, terminan siendo malas, terminan siendo perjudicados. Por eso este punto número uno, que no todo lo que deseo o no todo a lo que aspiro lo voy a obtener, lo tengo que tener muy en cuenta porque Dios es el centro de mi vida. Y todo lo que yo vaya a hacer, todo lo que yo vaya a decidir, tiene que estar girando en torno a eso. Y en ese inter, mientras pasa lo que yo estoy esperando, mientras tomo una decisión, yo tengo que estar en espera, escuchando atentamente lo que el Señor quiere hablarme. ¿Quién sabe a través de qué medio o a través de qué persona? Pero tengo que estar consciente que no siempre, no siempre voy a obtener todo lo que yo estoy aspirando o anhelando. Y eso está involucrado en la espera. El siguiente punto es que mis deseos deben estar siempre acorde a los deseos de Dios. En Santiago capítulo 4, versículo del 1 al 3, habla muy seguido acerca del tema de los deseos y de las intenciones del corazón. Y dice así: ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo.
envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Entonces, Santiago está diciendo, ¿acaso las disputas y los problemas, las peleas, no surgen del corazón? ¿No surgen de los malos deseos? Y en muchos pasajes de la Biblia se habla el asunto del corazón. Por ejemplo, si les doy un dato respecto al corazón, habla que es malo, que es perverso, que es inicuo, que es engañoso, arrogante, insensible, endurecido, necio, impío, entenebrecido, incrédulo, loco incluso. Y esas son las características de un corazón renegado, un corazón que no ha sido transformado. Luego, después de que venimos al Señor y nuestro corazón y nuestra vida ha sido transformada, por supuesto que hay cambios y por supuesto que hay diferencias y no tenemos corazones con las características que acabo de mencionar. Sin embargo, la naturaleza pecaminosa en nuestras vidas está como un ayo, así lo dice Pablo, ¿no? Hay situaciones y hay momentos en los que nuestro corazón se revela y nuestras intenciones pueden cambiar, nuestras buenas intenciones. Cuanto más cuando nuestra vida no está siguiendo el curso de una comunión cercana al Señor. Y bien, pues enseguida, regresando a Santiago 4, dice, ¿acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Por eso hablaba de las luchas. Cuando nosotros estamos esperando y estamos creyendo y confiando en que el Señor va a hacer algo, si nuestro corazón no está bien pegado al Señor, si estando continuamente en la presencia del Señor a veces dudamos y es complicado algunas situaciones, cuanto más si no estamos con Él. Entonces, las luchas siempre van a estar, las vamos a estar enfrentando, luchas constantes, luchas en la mente, luchas físicas. Recordemos que también nuestras luchas no solo son, no son carnales, sino dice la palabra de Dios que nuestras luchas son espirituales, que no peleamos contra sangre y carne, sino contra potestades, contra autoridades que están en las regiones celestes, en los aires, en asuntos espirituales, hermanos. Entonces, si tú y yo no estamos constantemente pegados a la vid, pegados a Cristo, vamos a estar batallando mucho más de lo normal. Por eso Él está hablando aquí, estos malos deseos combaten en su interior. Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Bueno, el versículo 3 está otro tema que creo que muchos de nosotros lo hemos escuchado y a pesar de que pasa el tiempo, pues quizá no ha surtido efecto en muchos. Y es que aun cuando, dice el versículo 3, aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Por eso el punto 2 habla de que mis deseos deben estar acorde a los deseos de Dios. ¿Cuáles son mis intenciones realmente? ¿Qué estoy buscando al perseguir algo, al anhelar algo? ¿Qué quiero lograr? Se lo estoy pidiendo a Dios, se lo he puesto al Señor. No lo he visto efectuado. ¿Por qué? ¿No será que las intenciones que yo tengo no están bien? ¿No son buenas?
¿No será que las intenciones que yo estoy buscando solamente son para mi provecho, sin beneficiar a otros? Hermanos, la cultura actual en el mundo caído, que no conoce al Señor, esto es lo que está buscando: satisfacción personal, éxito personal, salir adelante ellos y sin importar el entorno o quienes estén alrededor. Tenemos que tener cuidado de no caer en esa misma condición y de vigilar muy bien cuáles son las intenciones de nuestro corazón. Sabes que la intención es la raíz y el detonante para haber cumplido el sueño o el anhelo que tenemos, o para quedar en espera toda la vida. Entonces, eh, si si yo pongo a analizar y descubro que mis intenciones, por lo que estoy persiguiendo, por lo que estoy anhelando, por lo que estoy esperando, no son buenas, yo tengo que hacer un cambio, tengo que arrepentirme. El arrepentimiento involucra un montón de cosas, involucra también cuestiones del carácter, no solamente del pecado, sino del carácter también. Romanos 12 dice que transformemos nuestra mente, que renovemos nuestra mente. Y la única forma en la que lo podemos hacer es a través de la Escritura y de la comunión con Dios. Enseguida, los versículos del 13 al 16 dice así: presten atención ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año, haremos negocios allí y ganaremos dinero. O sea, planear, pensar, proyectar planes. Versículo 14, ¿cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la niebla del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos, y semejante jactancia es maligna. Respecto al tema de las intenciones, el Salmo 26, versículo 2, dice, ponme a prueba, Señor, e interrógame, examina mis intenciones y mi corazón. Cada cuando ponemos o exponemos al Señor nuestras intenciones, somos constantes con eso, somos proactivos en ir a consultar al Señor nuestros proyectos, nuestras intenciones. Gálatas capítulo 5, 17 dice así: la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario al espíritu. Y el espíritu nos da deseos que se oponen a los que desea la naturaleza pecaminosa. Entonces, vivir creyendo que mis planes y mis decisiones son correctas sin antes ponerlas a consideración de Dios o bajo consejo sabio, me hace vivir solo aparentando algo que no soy. Si se fijan en el versículo 16, capítulo 4 de Santiago, nos está diciendo esto. Voy a leer desde el 15. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos, y semejante jactancia es maligna. Y esta palabra jactancia significa aparentar algo que no soy, presumir de ciertas cosas que no tengo. Y es muy confrontante que nos está advirtiendo la misma palabra de no confiar en nosotros mismos, de no tomar decisiones solamente porque creemos que
qué es lo correcto. No, hay que consultar y hay que esperar el tiempo de Dios para tomar esa decisión. Entonces, vuelvo a repetir esta frase: vivir creyendo que mis planes y mis decisiones son correctas sin antes ponerlas a consideración de Dios o bajo consejo de personas sabias, me hace vivir o me puede hacer vivir solo en apariencias, queriendo demostrar o mostrar algo que no somos. Finalmente, el punto 3 que quiero compartir es que mi paciencia y mi perseverancia traerán excelentes ganancias. Si me acompañas a leer Santiago 5:7, vamos a leer ya a partir del 7 hasta el 12. Dice así: Amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Ustedes también deben ser pacientes. Anímense, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se quejen unos de otros o serán juzgados, pues miren, el juez ya está a la puerta. Amados hermanos, no tomen como ejemplo de paciencia durante el sufrimiento a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza el tiempo de dolor. ¿Sabes que el tema de esperar con paciencia puede involucrar dolor? Y el versículo 11, Pablo está diciendo: honramos en gran manera a quienes resisten, a quienes aguantan, a quienes soportan la espera de lo que incluso no podrán ver, pero están creyendo, están confiando. Honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo del dolor. Por ejemplo, han oído hablar de Job, un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y de misericordia. Este versículo 7, donde menciona que tengamos paciencia mientras esperamos el regreso del Señor, me recuerda mucho que cuando éramos chicos, en los momentos de desesperación, mis hermanos y yo me tengo muy presente cuando queríamos ya algo o íbamos a salir de la ciudad a algún lugar o queríamos que pronto se hicieran las cosas. Mi papá siempre decía: hijos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Claro que yo no comprendía, no entendía por qué decía eso mi papá. Pero es muy importante perseverar. Entonces, este último punto de la perseverancia y la paciencia está relacionada con estos versículos del 7 al 11, y me gustaría tocar finalmente 3 asuntos. En el versículo 7, ya leímos, tengan paciencia hasta la venida del Señor, hasta el regreso del Señor. Y lo que nos está animando la palabra de Dios es: hermano, ten paciencia. No sé, lo que sea que tengas o que te tenga esperando, sé paciente. A lo mejor es un asunto en tu economía, a lo mejor es un asunto de ver a tus hijos venir a Cristo, mejorar o avanzar en tu matrimonio, no sé, cualquier necesidad que haya en tu corazón. La instrucción es: espera, ten paciencia, aguarda confiando en el Señor, no en tus fuerzas, no en lo que tú puedes lograr, no en tus esfuerzos, aunque no está mal tener la intención de mejorar o de ser proactivo en algunas cosas, pero conscientes de que tú y yo no vamos a lograr las cosas por nuestras propias fuerzas. Necesitamos estar a la espera del Señor. Así que ten paciencia hasta que el Señor venga. Y mientras, ¿qué vamos a hacer? Tú puedes decir: Charín, o sea, no,
tú no sabes las cosas que estoy atravesando, tú no tienes a lo mejor los problemas que yo tengo, no estás viviendo las mismas circunstancias que yo. Definitivamente es muy probable que no, pero la palabra de Dios es la palabra de Dios y es muy objetiva y es sin importar qué circunstancia. Si tu fe está puesta en el Señor, tienes que esperar pacientemente a ver la obra que Él seguramente va a obrar en tu vida y en tu situación. El versículo 8 dice así: ustedes también deben ser pacientes. Y este es el segundo punto de estos tres para cerrar el tema. El deber ser. El deber ser es lo que es correcto, lo ideal, lo que está bien, como deberían ser las cosas. Entonces, transportándolo a nuestra vida como cristianos, el deber ser de nosotros es ser pacientes, es esperar, es aguardar, es quedarnos quieto, viendo y esperando de qué manera Dios va a obrar en las circunstancias de nuestra vida. Es el deber ser del cristiano, el ser pacientes. ¿Qué te está en estos tiempos desesperando o incomodando o qué nos está impacientando? A veces no nos ponemos a reflexionar en este tema, simplemente vivimos la vida preocupados, afligidos, como lo mencionaba a un principio, inseguros de lo que va a pasar. A veces no somos conscientes de eso. Yo te invito a que analices tu corazón y lo pongas a examinar delante del Señor y que veas tú en qué te está desesperando, qué te está causando estos malos pensamientos, estos malos sentimientos, esta angustia. ¿Qué es? Porque el deber ser nuestro como cristianos es ser pacientes. Finalmente, en el versículo 11, Santiago pone como ejemplo a Job y está diciendo, pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él. Bueno, un poquito antes dice, por ejemplo, han oído hablar de Job, un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y de misericordia. Entonces, finalmente el punto 3, el resultado. El resultado de vivir una vida esperando con paciencia y perseverancia nos puede traer el mismo beneficio que tuvo Job. El Señor al final fue bueno con él. Perdió su familia, perdió a su esposa, perdió sus posesiones, perdió a sus criados, perdió todo, pero él fue perseverante y fue paciente también. Qué gran ejemplo. Ustedes seguramente han leído la historia de Job y, y a veces la escuchamos tanto que no ponemos a reflexionarnos. O sea, traigámoslo a la vida práctica o de hoy en día y pongámonos en una situación de Job. ¿Y cómo reaccionaríamos nosotros? ¿Qué pasaría si el día de mañana alguno de nuestros seres queridos eh, el Señor se los lleva? ¿O qué tal que mañana por cuestiones de COVID cierran nuestras empresas y después tenemos que a lo mejor perder o vender nuestros artículos y empezamos a perder las posesiones que tenemos? ¿Cómo vamos a reaccionar nosotros? Sin duda, muchos perderían la paciencia inmediatamente y estarían intranquilos, preocupados y buscarían la forma de salir adelante en sus fuerzas. Por eso Santiago está tocando el tema o el ejemplo de Job.
Y el ejemplo de Job es este. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él porque fue un gran hombre lleno de perseverancia. Perseverar. ¿Qué es perseverar? Es mantenerse. Nosotros como creyentes sabemos quiénes somos en Cristo. Y de ahí, si nos mantenemos con ese enfoque y concentrados en quiénes somos en Cristo Jesús, nada, hermanos, va a poder detenernos y nada va a poder derrotarnos si sabemos quiénes somos en Cristo Jesús. ¿Quiénes somos? Somos hijos de Él, somos amados, somos aceptados, somos perdonados, somos redimidos, reconciliados y vivimos con la expectativa del reino, de habitar con Él, de vivir con Él, de morar con Él. Estamos en una etapa pasajera en esta tierra. Y ese debe ser un motivador de nuestra esperanza y nuestra perseverancia. Estoy enfocado y estoy caminando y estoy avanzando y estoy entrándole a cualquier problema con la esperanza de que al final de mis días yo voy a ver al Señor y voy a morar con Él. Job es un gran ejemplo y al final el Señor fue bueno con él. Y el Señor va a ser bueno también con nosotros. El Señor va a ser bueno contigo en la medida en que tú seas paciente y perseverante. Espera en el Señor. Quédate quieto, no te desanimes, no pierdas los estribos. La palabra dice que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Entonces, utiliza las herramientas que el Señor te ha dado a través de su Espíritu Santo. Y si no lo has estado practicando, entonces tienes que volver al Señor y tienes que volver, humillarte y reconocer que Él es tu Dios y poner tu confianza en Él. Está bien que trabajes, está bien que te esfuerces, pero no lo vas a lograr solo, hermano. Como vimos en el punto 1, no todo lo que anhelamos o deseamos lo vamos a ver cumplido. Pero si nuestra confianza está puesta en el Señor y si estamos esperando en Él, Él seguramente va a traer cosas más buenas a nuestra vida y mejores de las que nosotros pensamos. De entrada, tenemos la vida eterna. Y David habla mucho del gozo de la salvación. ¿Se acuerdan en esta temporada donde él estaba en un estado de crisis y decía, Señor, regrésame el gozo de la salvación? Ese debería ser nuestro mayor motivante, pero la verdad es que a veces no lo consideramos mucho y nos enfocamos tanto en nuestros asuntos y nuestros problemas y en la preocupación que olvidamos que nuestra felicidad y nuestro gozo está puesto en la esperanza que el Señor nos ha dado a través de Jesús, que es la vida eterna. Hermanos, les invito a que no desistan, sean pacientes, humíllense al Señor. Dice la Escritura, humillémonos ante la poderosa mano del Señor. El Señor ve de lejos al altivo, al arrogante, al orgulloso. Yo creo que ninguno de nosotros queremos esta situación delante del Señor. Yo no quiero que el Padre me vea de lejos y decir, bueno, si Él considera que puede hacer las cosas y resolver todo por sus medios, pues está bien, lo voy a dejar. La verdad es que voy a ser un fracaso. Pero cuando voy y me humillo y me postro delante del Señor y reconozco que Él es el que tiene el control de las cosas, como Job lo hizo, entonces el Señor es cuando va a poder abrir las puertas y su gracia y su bondad y su favor, como dice aquí en el versículo 11, porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. Su ternura, su amor, su misericordia van a estar sobre nosotros. Anímense, hermanos, no desistan, no caigan en la trampa del enemigo, en esos pensamientos malos, en esos pensamientos que están contrarios totalmente a la palabra del Señor. Examina tu corazón,
ponlo a prueba, pídele al Señor que te ponga a prueba también para ver qué hay en tu corazón y cuáles son las intenciones, y si estas no encajan con las Escrituras, hay que arrepentirnos y hay que cambiar y hay que buscar cuál es el camino adecuado, qué tengo que cambiar y qué tengo que mejorar para que las bendiciones del Señor entonces puedan venir como fruto a mi vida. Hermanos, deseo que el Señor les bendiga y espero que esta palabra pueda ser de bendición para tu corazón. Bendiciones.